Misterios a la orden. El accidente aéreo vuelo 3054 de TAM. Voces desde la pista que nunca se apagaron. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy abriremos uno de los archivos más trágicos y al mismo tiempo inquietantes de la aviación sudamericana. El accidente del vuelo 3054 de TAM, ocurrido el 17 de julio de 2007 en Sao Paulo, Brasil. Pero no solo hablaremos del desastre en términos técnicos. Esta historia guarda capas más profundas, envueltas en relatos extraoficiales, coincidencias imposibles y testimonios que parecen rozar lo paranormal. Porque cuando un accidente aéreo deja una herida tan abierta en la memoria de un país, también deja preguntas suspendidas en el aire. ¿Por qué algunos pasajeros sintieron que no debían abordar? ¿Por qué empleados del aeropuerto reportaron sentir presencias en la pista semanas antes? ¿Y qué hay de las grabaciones no oficiales, en las que, según se dice, se escucharon voces después del impacto? La tragedia ocurrió al anochecer, en el aeropuerto de Congonhas, uno de los más peligrosos del mundo por su ubicación urbana y su pista corta. El Airbus A320 de TAM Líneas Aéreas venía de Porto Alegre con 187 personas a bordo. Al intentar aterrizar, el avión no logró frenar, sobrepasó la pista mojada, atravesó la avenida Washington Luis y se estrelló contra un edificio de TAM Express. Murieron todos los ocupantes del avión y 12 personas en tierra. Pero aunque la causa oficial apuntó a un error técnico y una combinación fatal de pista resbaladiza y un motor en reversa desactivado, hubo detalles que nunca terminaron de encajar. Empleados del aeropuerto afirmaron haber escuchado sonidos extraños en la cabina antes de la colisión. Otros testigos hablaron de un resplandor que envolvió al avión justo antes del impacto, como si hubiese atravesado un velo invisible. Los archivos oficiales registraron la tragedia con precisión quirúrgica, como suele hacerse en estos casos. Pero lo que no se incluyó en los informes fue lo que ocurrió en los días anteriores. Según personal del aeropuerto, la pista en cuestión había sido recientemente repavimentada, y algunos técnicos reportaron errores en los instrumentos de medición del viento. Lo curioso es que esos instrumentos funcionaban correctamente fuera de ese punto específico. Además, la torre de control recibió en varias ocasiones llamadas anónimas alertando sobre un inminente desastre, pero nunca se pudo rastrear su origen. Más desconcertante aún, algunos empleados aseguraron haber tenido sueños repetitivos en los que veían una aeronave cruzando la pista sin detenerse, impactando con una luz blanca. Un operador, cuya identidad se mantiene anónima, declaró que durante una inspección nocturna, oyó pasos corriendo por la pista, aunque no había nadie allí. Lo describió como la sensación de que algo ya había ocurrido, pero todavía no. Y luego están los pasajeros. Varias familias relataron que sus seres queridos sintieron un profundo malestar el día del vuelo. Uno de los pasajeros, Paulo Fernández, cambió su asiento de ventanilla a pasillo porque no quería mirar hacia afuera. Una azafata del vuelo reportó que uno de los pasajeros adultos se puso a llorar poco antes del despegue sin motivo aparente. Otros mensajes enviados desde el avión, registrados en celulares de familiares, hablaban de una extraña presión en el pecho y una sensación de haber vivido este momento antes. Uno de los sobrevivientes indirectos fue un ejecutivo que debía tomar ese mismo vuelo pero lo perdió por quedarse dormido. Al ser entrevistado, dijo, "No me sentí aliviado. Sentí como si alguien me hubiese empujado hacia otro camino, uno que no me correspondía aún". Esa frase, que parece sacada de una novela, fue ignorada por la prensa, pero ha resonado en círculos esotéricos. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. Los registros del CVR, la caja negra de voz, revelaron conversaciones tensas pero normales entre los pilotos, sin señales de pánico. Sin embargo, en los análisis no oficiales, hubo un momento, justo después de que los pilotos notan que no pueden frenar, en el que se escucha un tercer sonido. No es voz humana, ni interferencia de radio. Es una frecuencia baja, sostenida, similar a una nota de órgano, que aparece por menos de un segundo antes de que la grabación se corte abruptamente. Esta anomalía fue descartada por los expertos como ruido estructural, pero quienes la han escuchado aseguran que transmite algo más, es una sensación como de angustia. Un ingeniero de sonido, contratado de forma independiente, afirmó que al aislar esa frecuencia se percibe una especie de eco, como si viniera de un espacio mucho más grande, más vacío, o tal vez más lejano en el tiempo.
Después del accidente, muchos trabajadores de la zona empezaron a reportar fenómenos extraños. Las luces del edificio impactado parpadeaban sin estar conectadas a una red eléctrica. Cámaras de seguridad mostraban sombras moviéndose solas. Un guardia nocturno fue hallado inconsciente tras sufrir un ataque de pánico y repetía, en estado de shock, siguen corriendo, no pueden salir. Varios empleados de limpieza pidieron ser trasladados a otras áreas. Algunos medios alternativos recogieron estos testimonios, aunque fueron rápidamente desacreditados por fuentes oficiales. Pero lo cierto es que, al día de hoy, aún hay quienes evitan pasar por esa zona de la pista, incluso después de que todo fue reconstruido. La memoria del desastre no se borra. La energía, tampoco. Un detalle que pocos conocen es que ese edificio de Tam Express, contra el que impactó el avión, había sido bendecido en secreto meses antes por un sacerdote que trabajaba como capellán para empleados de la aerolínea. Según rumores, lo hizo por petición de una secretaria que afirmaba sentir presencias al final de la jornada laboral. Tras el accidente, el sacerdote fue entrevistado por un periodista local. En esa entrevista no publicada, dijo algo perturbador: esa zona no debía estar ahí. No fue un accidente, fue como si algo la reclamara. Posteriormente, el sacerdote fue trasladado de parroquia y nunca más habló públicamente del tema. Las familias de las víctimas también han reportado experiencias que escapan de lo racional. Una madre que perdió a su hija recibió, meses después del accidente, un mensaje de voz en su celular con una interferencia apenas inteligible, pero en la que se podía oír su nombre completo, dicho con la voz de su hija. El archivo fue analizado por técnicos que no encontraron señales de manipulación. Otra familia encontró, impreso en la pared de su sala, un número, 3054, formado por una mancha de humedad. Intentaron limpiarla, pero volvió a aparecer. Una tercera mujer asegura haber recibido una carta, sin remitente, con la frase, todo sigue. Solo que en otro lado. A pesar de estas historias, nunca se ha abierto una investigación sobre posibles fenómenos paranormales asociados al accidente. La ciudad de Sao Paulo, una de las más densas del mundo, parece haber enterrado esta tragedia entre las muchas que carga en su memoria colectiva. Pero hay quienes sostienen que este accidente fue más que un fallo humano o una negligencia técnica. Que el vuelo 3054 se convirtió en un punto de quiebre, un instante congelado donde lo material y lo inmaterial se tocaron brevemente. Y que los ecos de esa colisión todavía resuenan, no solo en las grabaciones, sino en los sueños de quienes estuvieron cerca, en las noches sin explicación, y en el susurro que a veces viaja con el viento entre los hangares. Este no es el único caso en la historia donde un accidente aéreo ha venido acompañado de señales premonitorias, interferencias inexplicables y presencias posteriores. Pero sí es uno de los más trágicos. La aeronave llevaba niños, empresarios, familias enteras. Su ausencia dejó un vacío imposible de llenar. Y quizás, solo quizás, ese dolor tan intenso se convierte en un ancla, una energía que impide que todo pase del todo al otro lado. Tal vez la pista de Congonhas sea más que asfalto. Tal vez sea una cicatriz del tiempo. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.